ocasiones estos contextos laborales implican unas tareas traumáticas, por ejemplo, en los cuidados intensivos, las tareas de intubación al paciente o estar expuestos al tratamiento que hacen de, por ejemplo, víctimas de accidentes de tráfico, también implica este grado de exposición. Entonces, todos estos estresores laborales se sabe que predicen de forma positiva, es decir, están relacionados con el desarrollo del estrés traumático secundario. Cuando hablamos del estrés traumático, que es un síndrome bastante complejo, es importante también entender que hay diferentes niveles dentro de lo que se considera el síndrome. Tenemos una parte emocional, que es lo que se conoce como fatiga por compasión, y es un término que en la literatura se ha utilizado con mucha frecuencia. Esta fatiga por compasión implica un desgaste del personal debido a las habilidades empáticas que tiene que poner en marcha en su trabajo, ya sea para el cuidado del paciente, ya sea para el cuidado o la comunicación a los familiares, es decir, pone en marcha unas habilidades de comprensión del otro que al final acaba generando un desgaste emocional en el propio personal. Hablamos de una parte cognitiva, lo que se denomina como sacudida de creencias, que implica que se producen también cambios a nivel cognitivo en las expectativas, en los valores, en las creencias del personal que trabaja exponiéndose a estos estímulos estresantes. Por ejemplo, en el caso de personal de rescate en accidentes de tráfico, el estar continuamente expuesto a estas situaciones de accidentes de tráfico puede hacer que se produzca un cambio en sus creencias sobre que el mundo es injusto o que algo así podría ocurrirle a él o cualquiera de su familia. Se producen estos cambios en las expectativas porque están más expuestos a esas situaciones. Y finalmente hablamos ya de una parte más sintomatológica, es lo que se conoce como el estrés postraumático, es decir, tener esos flashbacks sobre el evento traumático, recordar ese evento traumático que ha ocurrido, recordar el nombre de pacientes que han fallecido o recordar la escena de salvamento a un niño, por ejemplo. Todo eso incluye la sintomatología. También incluye parte fisiológica, pues, por ejemplo, las dificultades para conciliar el sueño, problemas de alimentación. Eso estaría más en la parte física. Lo que dicen los estudios, de un estudio que he rescatado del doctor Bernardo Moreno Jiménez, es que no solamente estos estresores predicen este estrés traumático, sino que también hay una serie de recursos personales que son propios del personal de ayuda que también estarían afectando a esta relación entre los estresores y el estrés traumático secundario. En concreto, la variable que más se ha estudiado, este recurso personal que más se ha estudiado a lo largo de los años ha sido la empatía. ¿Por qué? Porque en estas profesiones de ayuda, las habilidades empáticas se han considerado como un eje principal. Y lo que dicen los estudios es que en muchas ocasiones son un factor de riesgo, porque podrían llevar a procesos de contagio emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que la relación entre los estresores laborales o esta carga laboral, esta presión temporal que predicen el estrés traumático podría intensificarse si las habilidades empáticas de este personal de ayuda son muy elevadas y producen este contagio emocional. Este sería como un ejemplo. Por otro lado, también tenemos el síndrome del burnout, que es un síndrome que en la literatura ha sido más conocido y también se ha estudiado mucho en personal sanitario. El burnout es el síndrome del estar quemado y en la literatura se lo ha considerado que se debe sobre todo por una exposición prolongada y continua a unas condiciones laborales muy exigentes y muy demandantes. Cuando estudian el burnout no se estudia como un síndrome en sí, sino que se ve por diferentes dimensiones que reflejarían las diferentes partes de este burnout. Por un lado, tenemos el agotamiento emocional, que podría ser algo parecido a lo que hablábamos antes de la fatiga por compasión. Lo único que aquí este agotamiento emocional está hablando a un cansancio físico, mental y psicológico por parte del personal debido al esfuerzo que le genera este contexto laboral muy demandante. Después tenemos una despersonalización. Una vez que el personal ya está muy agotado, tiene un proceso de distanciamiento, es decir, se distancia con respecto a la persona a la que está brindando la ayuda y se produce como, digamos, esta despersonalización. Y finalmente ya hablaremos de una falta de realización hacia el trabajo cuando desarrolla actitudes negativas y con una falta de motivación por el trabajo que está desarrollando. Lo que dice la literatura es que el elemento que mejor describe el burnout y que nos ayudaría a prevenirlo en etapas muy tempranas sería el agotamiento emocional, porque es el primer indicador que podemos ver de cuando un profesional se siente muy cansado para poder llegar a prevenir los estadios posteriores de distanciamiento o de falta de realización hacia el trabajo.
Si prestamos atención a los cuidados intensivos, la prevalencia también es alta, ronda entre un 6 y un 47% del personal sanitario que trabaja en estos contextos. Con lo cual, es importante poner el foco de atención aquí también y ver qué es lo que está llevando ahí, cómo se podría prevenir. Cuando vamos a los estudios de burnout, tanto los estudios de burnout, lo que pasa es que destaco estos porque han sido más numerosos, los teóricos sobre todo van en la línea de cuáles son los medios en los que se puede prevenir y destacan dos medios fundamentalmente. Por un lado hablan de las condiciones laborales que podrían llevar a este burnout o incluso a este estrés traumático, y por otro lado hablan también de características personales de uno mismo hacia su trabajo. Es también lo que comentamos antes con el modelo del estrés traumático, ¿no? O sea, por un lado tenemos unos estreses laborales y por otro lado tenemos unos recursos también propios del profesional que también estarían afectando. Si hablamos de las condiciones laborales, lo que sabemos del sector sanitario y lo que dicen los estudios es que en las etapas más iniciales de la formación de los médicos residentes hay una sobrecarga de trabajo, es decir, estos estresores son muy elevados y además hay una sensación de falta de control con respecto a las tareas que se hacen, es decir, las demandas son muy elevadas, pero los recursos que se les dan no son los suficientes y puede haber este limitado control sobre lo que están realizando. Además, también hay una percepción de falta de apoyo y hay una sobrecarga en cuanto a horas de trabajo o guardias que se establecen frente a los tiempos de recuperación que se dejan. Estos serían sobre todo lo que más se ha destacado. A nivel de enfermería, no solamente se destaca también la sobrecarga, sino que hay también otros factores cualitativos que están afectando, y en concreto también es la percepción de falta de control sobre la tarea, a pesar de estar al cuidado del paciente a pie de cama, tienen esta percepción de que no tienen el control sobre todo lo que está ocurriendo con el paciente, o por ejemplo no formar parte de actividades importantes que se realizan en el sector sanitario, como puede ser la comunicación a las familias, ya que es algo que suele recaer más en el personal médico, ¿no? Esto genera una gran insatisfacción laboral, tiene una sensación de falta de reconocimiento y de remuneración por el trabajo que realizan, y además también están expuestos al cuidado de personas que en muchas ocasiones están en un proceso terminal. Entonces, todas estas condiciones laborales son un caldo de cultivo para generar estos riesgos psicosociales de los que he hablado, tanto el burnout como el estrés traumático secundario. ¿Qué ocurre en concreto? Porque lo de antes era el personal sanitario en general, pero ¿qué ocurre en concreto en los cuidados intensivos? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un contexto donde se toman decisiones de forma muy rápida, decisiones que pueden ser de vida o muerte. Es un contexto emocionalmente muy demandante, tanto por la parte del cuidado del paciente crítico como por la parte también de la comunicación de malas noticias a los familiares. Es un contexto donde hay una continua exposición al sufrimiento, al dolor, incluso a la muerte, con mucha presión temporal, mucha presión también social por las actividades que realizan, y todo esto genera un gran impacto en el bienestar del personal que trabaja ahí, ¿no? De ahí que se puedan explicar estas tasas de prevalencia tan altas en este personal. Entonces, en concreto, ahora con la crisis sanitaria en la que nos encontramos, con el tema de COVID-19, es importante destacar que cobra un papel mucho más relevante, porque ya había una serie de factores de riesgo que son los que comento, pero ahora se ha intensificado mucho más, y es también parte de lo que me gustaría transmitir en la sesión de hoy. Por retomar otra vez lo que explicaba antes del burnout, hemos hablado primero de las condiciones laborales, que es lo que tenemos en el trabajo que puede afectar, y ahora me gustaría tratar otro tema que también hemos considerado relevante, y desde el equipo de investigación de estrés y salud de la Universidad Autónoma de Madrid hemos iniciado una línea de investigación a este respecto, y es respecto a las características personales que hablan de la calidad de la relación de uno mismo frente a su trabajo. Y ahí es donde hablamos de la pasión por el trabajo. ¿Por qué? Principalmente porque se ha visto que en el personal sanitario tienen una alta motivación y alta implicación en su trabajo, a pesar de las condiciones que tienen, o a pesar de la alta carga laboral, a pesar de lo emocionalmente demandante que son los contextos, siempre tienen una implicación muy elevada y una gran motivación por el trabajo, con lo cual es un indicador de que esta pasión realmente está aportando. Entonces, ¿qué es la pasión por el trabajo? Nosotros hablamos de la pasión por el trabajo como una inclinación hacia el trabajo de uno mismo en el que se identifica con ese trabajo, forma parte de su autoconcepto y decide invertir mucho tiempo y esfuerzo en él. Es un concepto que se ha relacionado mucho con los términos de rendimiento y satisfacción laboral, y también con el término de compromiso, ¿no? Al final, una persona que siente esa pasión por su trabajo
seguramente que de forma conductual también se comporte comprometido con ese trabajo, y es lo que hemos podido ver también en el personal sanitario. Lo curioso de esta pasión por el trabajo y lo que me llama más la atención es que encontraríamos dos tipos de pasión diferenciadas que tienen resultados completamente diferentes. Por un lado está una pasión armoniosa. Una pasión armoniosa implica que el trabajador se identifica con su trabajo, disfruta haciendo su trabajo, invierte tiempo y esfuerzo en él, pero mantiene un balance con el resto de áreas de su vida. Es decir, invierte tiempo en el trabajo, pero el resto de áreas, como podría ser el área familiar, el área social, el área de ocio y tiempo libre, la espiritualidad, también están equilibradas. O sea, el trabajo ocupa un espacio significativo en su vida, pero no es excesivo. Por otro lado, nos encontramos con una pasión obsesiva. Esto implica que el trabajador sigue identificándose con su trabajo, lo considera muy importante, pero tiene una dificultad para controlar esta necesidad y urgencia de trabajar. Es decir, incluso además de invertir muchas horas y mucho tiempo en el trabajo, al acabar este trabajo, también pasa mucho tiempo pensando sobre el trabajo o dedicado a esto. ¿Qué es lo que afecta? Hay un gran conflicto con otras áreas de la vida y el trabajo ocupa un espacio desproporcionado. Evidentemente, las consecuencias que tiene la salud de estos dos tipos de pasión son completamente diferentes. Por un lado, la pasión armoniosa se relaciona con un mejor rendimiento, un mayor compromiso, un afecto positivo, con una mayor satisfacción vital, incluso con los estados de flow, que son un momento temporal en el que estás muy concentrado en la tarea y tienes una sensación de pérdida del tiempo, pero es un momento positivo respecto a la concentración con esa tarea. Por otro lado, la pasión obsesiva se relaciona más con el desarrollo del burnout, con rumiación, que es el proceso de estar continuamente pensando sobre lo que tienes que hacer, lo que tendrías que haber hecho, lo que podrías hacer, lo que impide esa desconexión con respecto al trabajo. Se relaciona con el afecto negativo, con el conflicto de rol y con el conflicto familia-trabajo. ¿Qué es lo relevante de estos estudios de la pasión y lo que he comentado aquí de los modelos? También poder ver si realmente los modelos iniciales que comentábamos sobre el impacto de los estresores que hay en el propio contexto de la UCE afectan al desarrollo del estrés traumático y si esta pasión realmente podría cambiar la relación entre este impacto que hay entre los estresores y el estrés traumático. Entonces, me gustaría en primer lugar mostrar un estudio de diario que se llevó a cabo, se llevó a cabo en España, en las UCIs sobre todo de la Comunidad de Madrid, y es un ejemplo de cómo se puede poner a prueba este tipo de modelos, además desde un punto de vista diario, es decir, ya no se hace solamente a nivel transversal de lo que ocurre en un momento, sino que podemos tener información de qué está ocurriendo realmente durante el trabajo y después de él. En concreto, este es el modelo que he presentado anteriormente cuando he explicado el estrés traumático secundario. Y aquí he añadido, en la parte de donde hablamos de los recursos personales, cómo podrían cambiar esa relación, he añadido la pasión armoniosa y la pasión obsesiva. Es decir, nuestro objetivo era ver cómo esos estresores laborales evaluados de forma diaria en el trabajo se relacionan con un mayor estrés traumático secundario, que en este caso fue evaluado de forma diaria por la noche, al acabar el día. ¿Qué es lo relevante de esto? Que podemos ver el impacto que tiene el trabajo a lo largo del día y ver qué bienestar o qué resultados genera una vez terminado el día. Y luego podemos ver si verdaderamente esta pasión armoniosa es capaz de lo que se conoce como buffering effect, que es mitigar el impacto de estos estresores, reduce el impacto negativo de estos estresores en el estrés traumático, mientras que la pasión obsesiva, que lo que se conoce como boosting effect, se intensifica más esta relación, es decir, si los estresores por sí predicen este estrés traumático, si esto se hace aún más intenso debido a el perfil obsesivo del profesional. En este estudio participaron 53 profesionales de la UCI. A estos 53 profesionales se les entregó un diario. Este diario, que ahora explicaré más adelante el procedimiento, incluía los 5 días consecutivos en los que tenían que evaluarse en los diferentes momentos temporales que ahora explicaré. Aquí tenéis una descripción de la muestra que participaron, ya que el 64,2% fueron mujeres, el 35,8% fueron hombres y en cuanto a la distribución del personal sanitario, participó personal médico, que fue un 34%, personal de enfermería, que fue un 54,7%, y auxiliar de enfermería, que fue un 11,3%. La edad media fue de 38,83 años. Se evaluó también los años de experiencia
concreto en los cuidados intensivos, y fue una media de 9,18 años. La mayoría fueron del turno de mañana, de 60,4%, frente al 17% que fueron del turno de tarde. Lo relevante de este estudio también, que para nosotros fue un pionero en las UCIs, es el procedimiento que se siguió, ya que, como he comentado, se pregunta al hornillo diario, 5 días consecutivos de trabajo que tienen que rellenar, y se les preguntaba durante la jornada laboral que rellenasen la parte de gestores laborales, para que estuviera en concreto en ese día, en ese momento. Después se les decía que una vez que llegasen a casa por la noche antes de acostar, que rellenasen la parte de traumatismo secundario, tanto fatiga por compasión y fatiga por y sintomatología diaria. Luego se hizo una evaluación general para ver el perfil de pasión que tenían, tanto pasión armoniosa como pasión obsesiva. Pero esto no se evaluaba a nivel diario, sino que se hizo a nivel general, ¿sí? Cuál era en general su relación con el trabajo. En cuanto a los resultados, que me gustaría destacar por mostrar también lo que se obtuvo y lo que nos ayudó luego para diseñar las intervenciones, si seguimos el modelo que he presentado previamente sobre los estresores y las diferentes dimensiones del estrés traumático, lo que obtuvimos fue que el predictor más significativo para los estresores laborales, lo que predecía era más la sintomatología, lo que nos llevó a pensar que tanto la fatiga por compasión como la sacudida de creencias eran dimensiones que implican un mayor a largo plazo. Para que haya estos cambios más a nivel emocional y cognitivo, implica que tenemos que tomar más medidas en el tiempo, no solamente los estresores de esa jornada, que sí que afectarían a la sintomatología del personal sanitario por la noche. En cuanto a la pasión, obtuvimos resultados bastante interesantes. Por un lado, la pasión armoniosa era un protector de la fatiga por compasión y de la sacudida de creencias, es decir, cuanto más armonioso era el perfil del profesional, menor era su fatiga por compasión y sacudida, lo cual fue un resultado muy positivo. Por otro lado, obtuvimos una moderación bastante interesante en cuanto a moderaba la relación entre estresores y la sacudida de creencias. Para explicar esta moderación es importante observar la gráfica que muestro a continuación en la figura 1. Lo que nos indica la relación que he mostrado aquí, lo que nos está indicando es que para el personal sanitario que tenía un perfil de alta pasión armoniosa, el pasar de bajos estresores en el trabajo a altos estresores en el trabajo, que es lo que vemos abajo, lo que indica el eje X es bajos estresores y altos estresores. Pues pasar de un punto a otro, para aquellos que tienen alta pasión armoniosa, no había cambio entre ellos, no había diferencia en cuanto a los niveles de sacudida de creencias. Mientras que para los que tenían una baja pasión armoniosa, el pasar de bajos estresores a altos estresores implicaba un gran aumento de sacudida de creencias, con lo cual esto nos indica que realmente está mitigando la relación. Por otro lado, respecto a la pasión obsesiva, era un factor de riesgo para la sintomatología, es decir, tener esta dificultad para desconectar del trabajo implicaba que el personal sanitario iba a tener mayores síntomas por la noche, mayores problemas para conciliar el sueño, mayores problemas de alimentación, mayores flashbacks. Y por otro lado encontramos otra moderación que también es interesante, que es la que podemos observar a la derecha, la figura 2. Lo que nos está indicando es que pasar de bajos estresores laborales a altos estresores laborales implica un aumento, sí o sí, de los niveles de sintomatología en ambos perfiles, pero es más alto para aquellos que tienen un perfil de pasión obsesiva alto. Es decir, intensifica aún más la relación, porque hay diferencia entre los que tienen alta pasión obsesiva y baja pasión obsesiva, aunque en ambas aumente la sintomatología. A raíz de este estudio diseñamos un estudio piloto de intervención que tuvimos la suerte de poder llevar a cabo en el Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, nuestro objetivo con este estudio, que salió publicado hace poco en la revista de Salud Mental, era sobre todo destacar la importancia de tener medidas de intervención específica para estos contextos, ya que, como he explicado al principio de la ponencia, el contexto UCI es un contexto que implica una serie de exigencias y que no tenemos las facilidades como, por ejemplo, hacer talleres muy numerosos, con mucho personal, talleres de intervención largos. No se puede porque normalmente hay un nivel de urgencia muy elevado, también hay mucha falta de personal, con lo cual implica que hay que hacer una adaptación muy fuerte. Pero aún así, cualquier adaptación es un gran paso para demostrar que se pueden hacer medidas que reduzcan este agotamiento y este estrés traumático secundario que se ha visto que genera ciertas consecuencias negativas. Entonces,
Participaron 8 médicos de la UCI de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Civil de Guadalajara, y estos 8 lo dividimos en un grupo de intervención y en un grupo control. Intentamos, fue muy difícil hacer una asociación por edad y por género en cuanto a los participantes, ya que el número era muy limitado y no se pudo hacer, pero bueno, sí que intentamos prestar atención a las demandas que nos hacían, pero también evaluar variables que eran importantes en el contexto también de los cuidados intensivos de México, y es la presencia en muchas ocasiones de varios contratos laborales o de varios trabajos a la vez de que están trabajando en estas UCIs, ¿no? Que eso también es un estresor más a tener en cuenta. Sobre la intervención que se hizo, se hicieron 5 sesiones individuales de 2 horas. Las sesiones se trataban de pactar con el propio profesional, intentando buscar los huecos que tenían en ese momento. Entonces eso también, bueno, le dio un cierto grado de complejidad, pero fue muy interesante. En cuanto al contenido de las sesiones, está basado en los resultados previos que he comentado. En primer lugar, como consideramos que es relevante el impacto que tienen los estresores, se hizo una psicoeducación de los estresores que había en los cuidados intensivos para enseñarles a identificarlos y que ellos mismos vieran cuando estaban pues, muy cargados por esa exposición a los estresores que había en la UCI. También se hizo una psicoeducación del estrés traumático y del burnout para que tuvieran conciencia de lo que era. En la siguiente sesión trabajamos el perfil de la pasión armoniosa. Se hizo una psicoeducación de la pasión por el trabajo y se hizo un trabajo en valores desde la terapia de aceptación y compromiso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se hicieron unas actividades en las que se les hacía conscientes de cuáles eran sus valores, qué importancia tenían estos valores y en qué medida estaban actuando de acuerdo a esos valores o estaban haciendo una serie de conductas que les dirigían a esos valores que ellos consideran importantes. En la medida en la que detectaban discrepancias, pues por ejemplo, un valor que consideraban muy importante pero al que no le estaban dedicando mucho tiempo, se hacía un ejercicio de identificar las posibles barreras que estaban teniendo para no dedicarle ese tiempo y que pudieran hacerlo, ¿vale? En la siguiente sesión trabajamos una variable que también nos resultó muy interesante en otros estudios previos, que es la autocompasión o amabilidad hacia uno mismo, ya que en muchos casos estos perfiles de educación muy exigentes generan también una presión hacia uno mismo de cómo deben hacer las cosas y también cierto grado de perfeccionismo. Trabajamos la autocompasión, sobre todo con un ejercicio que se llama Conoce tu voz crítica, donde le hacíamos consciente en algunas situaciones en las que ellos consideraban que habían fallado, se habían equivocado, que pensasen en qué es lo que les decía su propia voz crítica. Intentábamos trabajar una voz más autocompasiva hacia ellos mismos. En la sesión 4 trabajamos lo que se conoce como el esfuerzo emocional, que también nos salió en estudios previos. El esfuerzo emocional, por explicarlo así brevemente, consiste en, se define como cuanta más incongruencia haya entre lo que el personal está sintiendo realmente y lo que debe expresar en ese contexto, mayor es su esfuerzo emocional. Por ejemplo, se acaba de morir un paciente y siente mucha frustración al respecto con sensación de injusticia, pero en ese contexto no puede expresarlo porque tiene que seguir haciendo otra tarea importante, le genera un gran esfuerzo emocional. Entonces, lo que trabajamos aquí fue estrategias de regulación emocional para ver cuáles eran adaptativas. En algunos casos la supresión emocional o el no expresar era adaptativo y en otros no. Entonces, trabajamos patrones más de expresión emocional o revaluación. Y también trabajamos mucho la aceptación. Y por último, la última sesión, se hizo un plan de prevención donde con base a todo lo que habíamos visto en estas 4 sesiones, les pedimos que identificaran esos estresores que había en la actualidad y que podía haber en el futuro y cómo actuarían con cada uno de ellos, es decir, en qué contextos intentarían tener una mayor autocompasión con ellos mismos, en qué contexto podrían reducir el esfuerzo emocional de alguna situación que podían prevenir. En cuanto a los resultados, aunque en esta tabla que he cogido del artículo hay muchos datos, sí que es importante ver la parte que he resaltado, que es lo que os voy a contar. En la parte de abajo lo que podemos ver es, por un lado, en la tabla de la izquierda es los resultados del pretratamiento y el post-tratamiento para el grupo de intervención, mientras que en la parte de la derecha es el grupo control. Lo que podemos ver es que tanto el agotamiento emocional como el estrés traumático, después de las 5 sesiones, en cada uno de los médicos disminuye. Es decir, hemos conseguido una reducción de este agotamiento emocional y de este estrés traumático. Como aspecto
a destacar es que la pasión armoniosa en aquellos participantes que era elevada se mantiene elevada y en aquellos que era más bajita aumenta. Y a su vez también podemos ver que disminuyen los estresores, lo cual nos puede indicar que realmente este perfil de pasión armoniosa incluso podría de alguna forma cambiar la percepción de los estresores y esto podría tener relación con esta reducción del agotamiento y el estrés traumático. Lo que vemos en el grupo control es que las variables objetivos, tanto el agotamiento como el estrés traumático, no disminuye y además en muchos casos incluso se incrementa. Y por ejemplo, en los casos de pasión armoniosa, en este grupo control en el que no se hace ninguna intervención, lo que vemos es que disminuye también con el tiempo estas habilidades de pasión armoniosa, con lo cual esto podría explicar el que no haya cambios en positivo en el grupo control, es decir, no han seguido esta intervención. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad con la crisis del COVID-19? Esa es la última parte ya que me gustaría destacar en el día de hoy. Y es que, como comentaba anteriormente, todo este contexto sanitario que he mencionado y he destacado ahora se ha intensificado mucho más. Es decir, la carga laboral es muy alta, pero no solamente hay mucha carga laboral, sino que los recursos son muy pobres. Sobre todo, incluso el tema de los contagios ha hecho que el personal sanitario cada vez sea menor y a la vez también los recursos materiales. Cuanto más contagios, menos recursos materiales hay, sobre todo también recursos materiales de protección en los propios hospitales. ¿Qué genera esto? Un mayor agotamiento, por lo que sabemos de la literatura. Y además hay un nuevo fenómeno que se está dando ahora y es un miedo al contagio también a los familiares y un contacto mucho más estrecho con la muerte y el sufrimiento, mucho más que antes, porque es una realidad también. Esto que genera también mayor riesgo de estrés traumático secundario. Entonces, en todo este contexto es muy interesante ver también qué es lo que está ocurriendo con estos modelos que sabemos. Entonces, en España lanzamos una investigación en la que evaluamos desde marzo a abril del 2020 todas estas cuestiones que comenté anteriormente sobre los estresores laborales, los recursos y también los perfiles del personal sanitario. En total, participaron 221 profesionales sanitarios, 78,7 eran mujeres, 21,3 hombres, la edad media de 40 años, con una experiencia laboral de 15 años y el 90% del personal sanitario había estado en contacto con pacientes COVID. Con esto se hizo un estudio transversal correlacional. El formato de la recogida de datos en este caso fue todo mediante online con un link que se creó en Qualtrics y que se envió para que pudiese llegar a todos los sanitarios posibles de España. Entonces, me gustaría resaltar aquí brevemente los resultados. La lógica es parecida a lo que he explicado anteriormente, pero encontramos una parte bastante curiosa y es que, como he dicho anteriormente, ¿no? Aquí tenemos como estresores laborales, tenemos miedo al contagio, contacto con la muerte y el sufrimiento, que son específicos de la pandemia, y la carga laboral. Estos estresores predicen de forma positiva, también generan un mayor agotamiento y un mayor estrés traumático secundario. ¿Qué es lo curioso aquí? Que la falta, lo que vemos como falta de RHMP es falta de recursos humanos y materiales de protección. Lo que vimos es que la falta de recursos predice mayores estresores, es decir, una mayor carga laboral y esta carga predice un mayor agotamiento emocional. Por otro lado, con respecto al estrés traumático, lo que podemos ver es que esta falta de recursos lo que genera también es un mayor miedo al contagio, genera más contacto con la muerte y el sufrimiento, porque no hay recursos, y genera una mayor carga laboral, lo cual se relaciona con un mayor estrés traumático secundario. Es decir, vemos un papel mediacional de los estresores pasando por la falta de recursos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todos estos estudios y el contexto de los cuidados intensivos? Pues hemos visto que niveles elevados de estresores laborales, ya sea a nivel de carga laboral, presión temporal, presión social, como hemos visto que ocurre día a día en la UCI, genera un mayor agotamiento, mayor estrés traumático, y con la crisis del COVID hemos visto que hay también más estresores laborales, como es ese miedo al contagio y ese contacto con la muerte y el sufrimiento, que implica que prestemos más atención a medidas de prevención para evitar que al final las consecuencias negativas sean mucho mayor porque está generando un impacto en el bienestar de estos profesionales. Que hemos visto también que la pasión armoniosa realmente se ha visto como un protector a nivel del estrés traumático y del agotamiento emocional. Lo que hemos visto a través de los estudios es que aquellos trabajadores que tienen este perfil de pasión armoniosa, es decir, estos trabajadores que se sienten motivados y se identifican con su trabajo, invierten mucho tiempo y esfuerzo, pero mantienen un equilibrio con el resto de áreas,
cambian de alguna forma la percepción que tienen de los estresores. Y este cambio en la percepción es lo que mitiga este impacto que tienen los estresores, sino que pueden ver, por ejemplo, esa carga laboral como parte normal del trabajo en la UCI en lugar de verlo como algo desbordante o algo con lo que no pueden. Entonces, este cambio en la percepción es lo que realmente podría explicar este factor protector de la pasión armoniosa. Es muy importante estos estudios de cara a qué es lo que podemos hacer para prevenir y actuar. Sería relevante el mantener la conciencia sobre la mejora de las condiciones de trabajo, es decir, la reducción de estos estresores que sabemos que tienen un impacto, por ejemplo, aumentando los tiempos de recuperación del personal sanitario. Se ha visto también que el apoyo de los supervisores y el apoyo de los compañeros es un protector también a estos niveles, como recursos laborales, también se tendría que asegurar generar una menor inseguridad laboral, dotar de más recursos laborales al personal para que pueda hacer frente a esas demandas, serían parte de las medidas que se pueden llevar a cabo. Y en cuanto a los recursos materiales que hemos visto en el estudio del COVID, que realmente son los que predicen que haya unos mayores estresores, dotar de más recursos materiales y humanos, es decir, dar más personal en los hospitales podría ser una forma también de reducir el impacto que tienen en el agotamiento emocional y el estrés traumático de este profesional. Y sobre todo destacar también la importancia de desarrollar intervenciones específicas que ayuden a mitigar estos riesgos psicosociales de forma que a largo plazo podamos tener un personal sanitario con una salud emocional mucho más cuidada. Muchas gracias a todos por la atención. Y por mi parte ya cualquier pregunta que me quieran hacer, estoy a su disposición. Muchas gracias, doctora, por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Es muy interesante, ¿no? Entender todos estos fenómenos que están ocurriendo, que es un estudio que usted ya venía realizando algún tiempo atrás. Sin embargo, ahora con la cuestión del coronavirus, pues se da como más importancia, ¿no? Ahora se visibiliza más todos estos fenómenos y ahora es algo pues que nos compete a todos, independientemente del área de la salud en la que estemos, ¿no? Algo que se me hacía muy curioso, que no lo había tomado en cuenta, es esta cuestión que usted menciona, ¿no? Del esfuerzo emocional, ¿no? ¿Qué cara tienen que dar este personal sanitario ante las personas, ante los pacientes, pero también la importancia de lo que estas personas están viviendo y sintiendo en ese momento, ¿no? Las emociones que están teniendo en ese momento, la cara que tienen que dar, pues afecta a todos estos estresores laborales, ¿no? Y la importancia también de entender el síndrome del burnout y del el estrés traumático secundario como algo que muy posiblemente no es, pudiera más bien aparentemente parecer que no es prioritario ante una contexto pandémico donde hay tantas muertes por el coronavirus. Sin embargo, si vemos a largo plazo que la atención al personal sanitario es indispensable para que precisamente este personal atienda la necesidad aparentemente prioritaria del coronavirus, pues es donde se tiene que tomar más en cuenta en cualquier gobierno de cualquier país, ¿no? Si no tenemos este cuidado del personal sanitario, pues cómo queremos tener una atención buena hacia la población en general, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante y que estaría muy curioso y muy ad hoc a la situación poder también estudiarlo aquí en nuestro contexto mexicano. Eh, y precisamente hablando de esto, ¿no? Que usted menciona, bueno, usted ha tenido la fortuna de estar en estos dos contextos, ¿no? En Guadalajara, Jalisco, México, y ahora pues en Madrid, España, ¿no? Y nos hacen una pregunta muy curiosa que va acerca de esto y preguntan que si usted encuentra diferencias entre el personal sanitario de España y el personal sanitario de México. Esta pregunta la hace Andrea Lisset. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también por lo que has comentado. Es precisamente justo, no lo podría haber resumido mejor, la verdad, ¿no? La importancia de cuidar a los que nos cuidan para que puedan seguir cuidándonos, ¿no? Sobre todo en este contexto. Sobre la pregunta, es muy interesante, la verdad que he reflexionado mucho sobre ello y sí que encontré diferencias. Por eso lo he remarcado en la presentación cuando he hablado sobre la existencia de otros trabajos. Eso es algo que a mí me impactó mucho porque en el contexto español, cuando el personal sanitario trabaja en un hospital, tiene un contrato de exclusividad económica, con lo cual dedica su jornada laboral en ese hospital y ya esté, con eso es suficiente. En la principal diferencia que encontré con respecto al personal sanitario de los cuidados intensivos que pude ver allí en
Guadalajara, es que diría que el 80% del personal tenía muchos más trabajos. Con muchos más trabajos me refiero a que trabajaban por la mañana en un consultorio privado, por la tarde en el propio hospital y los fines de semana tenían lo que se conocía, que aquí no existe, como jornada acumulada, de que hacían como las guardias de todo el fin de semana. Claro, cuando trabajaba temas de pasión por el trabajo en esta intervención, en un contexto en el que prácticamente todo el día estaba centrado, el eje principal era el trabajo y además diferentes trabajos, era muy complicado acotar también. Y además esto genera también, bueno, o sea, el impacto es mucho mayor también de estos estresores, porque ya son diferentes contextos en los que lo están teniendo y ya también, ya no solamente el propio contexto, sino es la acumulación. O sea, una persona que trabaja mañana y tarde de lunes a viernes y el fin de semana también sin tener estos periodos de desconexión, es muy complicado. Y eso fue una diferencia. Lo que me resultó curioso también es que encontré unos niveles de pasión armoniosa bastante altos, lo cual creo que al final ha sido como un mecanismo, esto ya también es como reflexión mía, creo, fue como un mecanismo, creo, también de protección, ¿no? Frente a todas las horas laborales que hacemos, de alguna forma genero un perfil en el que puedo desconectar el poco tiempo que tengo cuando salgo del trabajo. Entonces eso también me sorprendió mucho. Claro, y algo que también es importante entender, bueno, hablando de la población que estamos ahorita aquí presentes, la mayoría de nosotros somos estudiantes de la licenciatura en psicología, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos para un futuro en el que no sabemos a ciencia cierta si la pandemia va a continuar o si va a haber ya estragos de lo que fue en su momento un contexto epidemiológico pues muy crítico, pero es importante que nosotros entendamos que independientemente del área en la que nos desempeñemos, la prevención es algo vital, ¿no? No solamente esta parte de intervenir cuando el problema se presenta, sino tener esta parte de este factor preventivo para que a largo plazo podamos tener, como usted menciona, los recursos humanos y materiales para poder pues combatir o no tener estos factores estresores que pueden ocasionar las problemáticas que usted mencionaba, ¿no? Y en este contexto, pues de Jalisco, de México, ¿qué nos pudiera recomendar usted para prevenir el contagio a nivel emocional? Hablamos ya de cuestiones de recursos materiales que eran los factores o los instrumentos, ¿no? De protección para que el personal sanitario pues pudiera disminuir este estrés. Sin embargo, a nivel emocional, ¿qué pudiéramos hacer para prevenir este contagio? Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. O sea, a nivel emocional, por si entendí bien la pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir el desgaste de población general, sobre todo a nivel de personal sanitario? A nivel de personal sanitario, sobre todo. Sí, así Pues es. es cierto que lo que hemos visto en la primera ola de la pandemia, que es parte de este estudio que ahora estamos desarrollando un seguimiento, es que ya no son tantos los recursos personales que tenga, o sea, también esto lo he querido remarcar mucho, ¿no? En los primeros estudios que he mostrado sí que he hablado del factor que tienen los recursos personales del propio personal. En contexto de pandemia, es decir, la crisis está ya aquí, esto es lo que ha explotado y este es el contexto, ya no cuenta tanto el recurso personal que tenga el profesional, sino también el cómo los hospitales sean capaces de dar material de protección adecuado para que no tengan tanto miedo a ese contagio, para que se sientan seguros trabajando. También personal, es muy importante la contratación de personal para evitar la sobrecarga de los que ya están trabajando y que pueden enfermar. Entonces, incluso a nivel emocional, aumentar, por ejemplo, los niveles de apoyo entre compañeros, niveles de apoyo de supervisor, el tener también lo que hemos visto en las investigaciones es que en muchas ocasiones se han sentido muy desprotegidos, se han sentido también como que las instituciones, digamos, no apoyaban todo lo que les hubiese gustado, ¿no? O como hacían un mal uso, por ejemplo, del material de protección y eso les generaba mucho miedo. Entonces, a todo ese nivel, incluso como estudiantes de psicología de la licenciatura en psicología, tenéis un rol muy importante
a estos niveles y que lo vais a seguir teniendo incluso con las olas venideras que vengan o con el desarrollo que tenga la pandemia, que ahora mismo es muy incierto. Pero sí que se pueden hacer pequeños programas de prevención concienciando de la importancia de la protección emocional de este personal y sobre todo también de lo importante que es darles recursos ya no solamente... O sea, en un contexto de pandemia ya es muy complicado ponernos a entrenar recursos personales como resiliencia o relajación, pero sí que recursos a nivel laboral, ¿no? Como darles si hay problemas de falta de control, darles ese control, darle más recursos materiales para que puedan llegar a hacer las tareas, generarles mayores tiempos de recuperación para que ese impacto sea mucho menor, generar sesiones de grupo donde puedan hablar de lo ocurrido, si en muchas ocasiones se notan muy activados por lo que ha ocurrido en esa jornada, que tengan un espacio, ¿no? Lo que en las intervenciones de crisis y emergencia se consideran como los de diffusing, generar un espacio donde puedan hablar de lo sucedido, ventilar, contar y que se sientan también el apoyo de los compañeros, el apoyo del supervisor, el apoyo del hospital, o sea, el apoyo de las instituciones, como que cada vez vaya a más. Eso ayudaría también mucho a mitigar ese esfuerzo diario que están haciendo también en las trincheras, que es en la que están ahora mismo. Entiendo. Sí, muchas gracias. Y precisamente lo que usted menciona, pues ya son puntos específicos que nosotros pudiéramos atender. A lo mejor no somos ya profesionistas egresados, titulados, pero sí somos estudiantes que muy seguramente tendremos prácticas profesionales, que tendremos servicio social y estaremos pues ahí también, no en primera línea de fuego, ¿verdad? Pero sí en el campo de batalla donde nosotros podemos hacer pues estas sugerencias, ¿no? A las diferentes personas encargadas para poder mejorar pues la vida y la salud mental del personal sanitario. Y estas técnicas que usted hace mención muy específicamente, mi pregunta sería si también pueden utilizarse cuando el personal sanitario presenta no solo estrés traumático secundario, sino también el síndrome de burnout. Uh-huh. Sí, o sea, realmente lo interesante de estas técnicas y por lo que me comenta también respecto a, bueno, ¿qué podéis hacer? Es cierto que se puede hacer mucho y un primer paso sí que es importante y que lo he querido destacar en cuanto a incluso simplemente el mero hecho de hacer una psicoeducación de ambos, que se conozca, que se normalice como que es normal, que puede llegar a ocurrir, también es un gran paso y también aporta mucho, porque el hecho de que se reconozca y se le ponga nombre y que ellos mismos puedan ver que realmente ante una situación emocionalmente muy demandante es normal sentirse desbordado y es normal sentir que te sobrepasa. Es normal que cierta sintomatología que yo siento solo por la noche cuando estoy en mi casa, que tiene un nombre y una explicación y entonces eso me permitirá abordarlo. Entonces, a nivel incluso pequeño, creo que esta parte psicoeducativa es muy importante. Incluso más allá de las técnicas, el dar esta psicoeducación de cómo se puede llegar al agotamiento emocional, cómo esto puede producir un mayor distanciamiento con el personal, normalizarlo e identificarlo es un primer paso para intervenciones mayores. Sí, y algo que se me hace muy peculiar en cuanto a lo que usted nos mencionaba, en cuanto a los estresores laborales que pueden darse actualmente por la pandemia, mencionaba que uno de ellos era el miedo al contagio, ¿no? Y también el estar en contacto con pacientes que hayan padecido, hayan muerto por COVID. En cuanto a estos estresores, hay una pregunta muy específica que quisiera hacerle, y es que al hablar de estrategias adaptativas, ¿cuáles consideraría usted que son las que recomienda para hacer frente a situaciones donde hay duelo por muertes de COVID? Uh-huh. Es una pregunta muy interesante también. Es cierto que cuando hablamos de estrategias adaptativas siempre es la persona a la que se lo estamos enseñando la que va a determinar realmente. Algo es adaptativo cuando no me genera malestar, sino al contrario, me hace sentir bien, ¿no? Y algo es desadaptativo cuando me genera malestar. Ese sería como el criterio básico. Pero es cierto que dentro de las estrategias hay unas que se consideran más adaptativas que otras, ¿no? También depende mucho de la persona. Pero, por ejemplo, en estos casos, trabajar habilidades de aceptación de la pérdida es muy importante, porque entrar en un bucle de intentar comprender por qué ha ocurrido o esta sensación de injusticia sobre lo que está ocurriendo puede complicar más las cosas. Entonces, trabajar habilidades de aceptación de la situación es lo que
digamos, más se ha trabajado, lo que más adaptativo resultaría. Luego, dentro de esa aceptación también tenemos como varias ramas, ¿no? O sea, digamos que la parte grande para enseñar sería esa aceptación de la situación, que es dolorosa, implica una pérdida muy significativa y ninguna intervención a corto plazo va a hacer sentir mejor, pero sí que se puede acompañar en ese proceso mientras que se va haciendo la aceptación. Y luego hay otras pequeñas técnicas que es dentro del proceso grande de aceptación, si la persona siente un malestar muy agudo en ciertas situaciones, pues enseñar estrategias de distracción en las que pueda sentirse mejor, focalización en lo positivo, ¿no? Técnicas de relajación también serían adaptativas, ¿no? Son como pequeñas estrategias que podemos ir dando para que cuando ellos identifiquen que se sienten muy desbordados, que se sienten sobrepasados por la situación, mientras que se produce esta aceptación y estas habilidades, se pueden ir dando estas pequeñas estrategias. Muy bien, muchísimas gracias por la información. Eh, ¿Usted consideraría, igual hablando en el mismo tenor, que uno de los factores que usted mencionaba hace un momento, que era la cuestión del esfuerzo emocional, ¿considera usted que el esfuerzo emocional implicado en la atención a familiares o pacientes por COVID es distinto a otro tipo de padecimientos que también implican la muerte o por lo menos dar una mala noticia, pues de algo muy grave? Me preguntas si es diferente el esfuerzo emocional en un contexto normal frente a ahora con la pandemia, ¿no? O sea, Así es. ahora sobre todo el fenómeno, lo que ha ocurrido ahora, que también ha intensificado mucho más el grado de exposición a trauma, es que como los pacientes COVID son pacientes que están aislados y que no pueden recibir en la mayor parte de las UCIs esas visitas, se ha limitado mucho el contacto social y se ha limitado mucho el contacto con los familiares por tema de protocolo, ¿no? Y prevención del contagio. Esto hace que, claro, el esfuerzo emocional que antes hacía el personal sanitario, en el que tenía que hacer esta comunicación continua de malas noticias y que en muchas ocasiones no se correspondía la emoción que sentía ese personal con lo que tenía que expresar en ese momento con la familia. Supone un gran esfuerzo. De hecho, en España, bueno, en Madrid sobre todo, hay un proyecto de humanización donde hay psicólogos que acompañan al personal sanitario para comunicar las malas noticias y para poder ayudarles. Esto es algo que antes generaba más esfuerzo. Ahora, con el tema de que el contacto sea limitado, esa parte genera un menor esfuerzo, lo cual no quiere decir que es porque sea más fácil, es porque la atención está puesta en otros elementos que son aún más traumáticos y es, por ejemplo, la sensación que el personal sanitario tiene de culpabilidad respecto a, por ejemplo, esta persona ha muerto sola o ha muerto en soledad, no ha tenido visitas de familiares, eso también genera en ellos una serie de pensamientos de culpa que pueden llegar también a afectar mucho. De hecho, en España me imagino que no sé cuáles han sido en México, pues me gustaría mucho conocerlas, de hecho, si me pudieran contar. Pero en España se hizo una iniciativa de cartas que escribía, pues de cuando estábamos en periodo de confinamiento, que podían escribir cartas a los enfermos que estaban ingresados y que no podían recibir esas visitas de familiares, ¿no? Porque el personal sanitario se sentía que si leía estas cartas también estaba de alguna forma acompañando a estos pacientes. Claro, son estrategias, ¿no? Como ya hemos venido diciendo, que pueden facilitar o ayudar este proceso. Desconozco si en la mayoría de los hospitales se ha hecho esto, pero por lo menos tengo el contexto de que en Guadalajara, en algunas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues sí se hacía como este acompañamiento por parte de psicólogos y también de personas voluntarias que quisieron como dar estos mensajes, ¿no? Sobre todo se hicieron campañas muy, muy bonitas a través de las redes sociales, donde se estaban etiquetando a las redes oficiales del seguro, de la Secretaría de Salud, y pues dar como mensaje esperanzador, ¿no? De que adelante, ustedes pueden con esto y más, y un mensaje también de agradecimiento, ¿no? Pues gracias por ustedes atender nuestra vida y porque nosotros sabemos pues que es un trabajo bastante desgastante, sin embargo ustedes siguen ahí al pie del cañón, ¿no? Lo importante de esto y ojalá esperemos que aunque la pandemia pase ya en unos años, se siga valorando pues este esfuerzo, ¿no? Que no quede solamente porque es algo que a lo mejor nos toca a todos porque es una epidemia, sino que también ya en los casos particulares pueda darse pues este agradecimiento. Entonces, pues
Al parecer ya no hay más preguntas. Le agradezco todo su tiempo, doctora, y le cedo el uso de la palabra a la maestra Aurea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jennifer. Un placer conocerte y todavía más interesante este proyecto que tienes, que tuviste la oportunidad de estar aquí en Guadalajara. Sería una fortuna pues que lo continuaras. Ya comentábamos que hay una línea o una maestría dentro de la red universitaria que es en psicología de la salud, que también realiza estas intervenciones, ¿no? Dentro de los hospitales, dar la relevancia y la importancia del papel que tiene el psicólogo, no nada más en tiempos de pandemia, ¿no? Sino siempre. Y que inclusive otras situaciones, otros tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades que requieren hospitalización, pues van a tener diferentes problemáticas ahora que ni siquiera tienen muchas oportunidades de ser atendidas en los hospitales, ¿no? Que la dinámica social, la dinámica de vida, ¿sí? De salud nos ha cambiado tanto. Te agradezco y te reitero que aquí en el Centro Universitario de Los Altos están las puertas abiertas y que puedas venir presencial o te visitemos allá. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Igual se va a subir el video por YouTube y yo espero que las próximas transmisiones se puedan hacer a través de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias.